Estados Unidos confía en que la OTAN aceptará como miembros a Finlandia y a Suecia, al tiempo que Washington reabrió su embajada en Kiev, mientras que Rusia expulsará a diplomáticos de Francia, Italia y España. Tenemos información desde Madrid. Varios estados de la Unión Americana celebraron elecciones primarias para definir sus candidatos a los comicios de medio término que tendrán lugar en noviembre y en los que se renovará un tercio de la Cámara de Representantes y la totalidad del Senado. Analizamos cómo Donald Trump impacta a los republicanos. La Alianza Global de Salud y Polución reportó que 9 millones de personas mueren cada año por esta causa, mientras la ONU advirtió que 4 indicadores del cambio climático, como las concentraciones de gases de efecto invernadero y el aumento del nivel del mar, establecieron nuevos récords, acercándonos a una catástrofe climática. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. El presidente estadounidense Joe Biden respaldó a Finlandia y a Suecia para convertirse en miembros de la OTAN y afirmó que confía en que su solicitud será aceptada, especialmente por Turquía, que ha sido el único de los países de la alianza militar que ha rechazado el ingreso de las naciones nórdicas. Mañana, Biden recibirá en Washington a su homólogo finlandés Sauli Niinistö y a la primera ministra sueca Magdalena Andersson para discutir sus solicitudes a la OTAN. Otra de las movidas diplomáticas ocurrió en Kiev, y es que después de casi 3 meses de haber cerrado, ahora la embajada estadounidense en Ucrania reabrió sus puertas. Mientras tanto, Rusia expulsó a diplomáticos de Francia, Italia y España, luego de que el mes pasado varios funcionarios rusos fueron sacados de dichos países europeos. Esto en medio de las acusaciones de Occidente contra Moscú por la muerte de civiles en Bucha. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos cuenta más. El anuncio de la expulsión de 27 integrantes del personal de la Embajada y Consulado español en Rusia ha llegado durante una reunión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y el embajador de España en Moscú. Es la respuesta simétrica que en Madrid habían estado esperando desde que el 5 de abril España expulsará a la misma cantidad de diplomáticos rusos. La expulsión de entonces, que afectó al 60% de la plantilla de la Embajada de la Federación Rusa en la capital española, fue la materialización del rechazo a la invasión de Ucrania iniciada a finales de febrero y sobre todo a los posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército liderado por Vladimir Putin en varias ciudades ucranianas como Bucha o Borodianka. El embajador de España en Rusia no se ha visto afectado por esta decisión respuesta de Moscú, ya que España mantuvo en su puesto al jefe de la delegación diplomática rusa en Madrid para dejar, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, una línea de diálogo abierta entre ambos países. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha rechazado esta decisión de Rusia que obliga a los empleados a abandonar el país en una semana. Los anuncios de Moscú, que afectan a varios países hostiles, como los denomina el Kremlin, se dan mientras Finlandia y Suecia pretenden unirse a la OTAN, un proceso que han apoyado todos los países integrantes del organismo, excepto Turquía. Avanza el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania. Hoy el soldado acusado de matar a un civil desarmado se declaró culpable. El uniformado ruso de 21 años enfrentaría una sentencia a cadena perpetua por asesinato premeditado. Rusia dice que no tiene información del militar en juicio. Veamos más en el siguiente informe. Se ha convertido en el primer rostro de los presuntos crímenes de guerra rusos. Vadim Shishimarin, de 21 años, está acusado de matar a un hombre desarmado de 62 en la región de Sumy, al noreste del país, en febrero, apenas unos días después de que comenzara la invasión. Él y otros 4 soldados supuestamente robaron un vehículo y estaban huyendo, cuando se encontraron con el hombre y lo mataron para evitar ser denunciados. La fiscal superior de Ucrania dice que el juicio, que tiene lugar en medio del conflicto en curso, pretende entregar un mensaje. Con este primer juicio estamos enviando una señal clara de que todos los autores, todas las personas que ordenaron o ayudaron a cometer crímenes en Ucrania no podrán evitar su responsabilidad. También están en marcha varias investigaciones internacionales con la participación de la ONU y la Corte Penal Internacional. Muchas se centran en el suburbio de Bucha, en Kiev, donde se encontraron los cadáveres de cientos de civiles tras la retirada de las tropas rusas a principios de abril. Mientras tanto, los fiscales ucranianos avanzan en la investigación de más de 11.000 casos y se espera que otros 2 también se desarrollen rápidamente. Un soldado ruso será juzgado en ausencia por violación y asesinato, mientras que el juicio contra 2 soldados acusados de disparar cohetes contra civiles en la región nororiental de Kharkiv comenzará el jueves.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos, porque se votaron las primarias en Pensilvania, Kentucky, Oregón, Carolina del Norte, Idaho, para decidir quiénes serán los nominados de ambos partidos de cara a las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre. Para entender cuál es el alcance de estas primarias, conectamos a esta hora con Carlos Escalante. Él es director general del Centro Interamericano de Gerencia Política. Bienvenido a France 24. ¿Gana o pierde Donald Trump con estas primarias y qué implica esto para el Partido Republicano? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente las primarias que se realizaron ayer da cierta fortaleza todavía al presidente Trump. No todos sus candidatos designados por él en estas primarias del día de ayer las ganó, pero la mayoría y los más significativos, por lo menos el caso del candidato a gobernador del estado de Pensilvania, que es muy significativo porque además apoyó a la movilización del 6 de enero del 20 y en otros estados también alguno de sus candidatos fue beneficiado por los votos. No todo lo ganó, pero ciertamente indica que el presidente Trump todavía tiene cierto poder muy significativo y determinante para ganar elecciones dentro del Partido Republicano. ¿Y continuará con ese poder de cara a las elecciones de medio término? Bueno, todo indica que sí. Ciertamente el presidente Biden sigue en caída, aunque bueno, ha bajado la velocidad de la caída gracias indirectamente a la guerra, pero la inflación en Estados Unidos ha crecido, no para la inflación. El mes pasado rompió récord en los últimos 40 años y la subida de la gasolina. La gasolina no deja de subir permanentemente en todos los estados. De hecho, en California se está pagando a $6.50 el galón. Estamos hablando de cifras muy significativas para el bolsillo del ciudadano, y el ciudadano está viendo principalmente su problema económico, problema de inflación, problema de aumento de la gasolina. También hay problemas de abastecimiento en algunos productos, todavía existen en Estados Unidos, y el problema de empleo todavía, aunque se ha recuperado, todavía le falta mucho al país salir adelante. Entonces, todo esto están dando las condiciones o la tormenta perfecta para que el presidente Trump se consolide en esta elección de medio término. Falta todavía el resto de la gestión del presidente Biden. Si logran parar, si hay resultados positivos a nivel internacional, si logran resolver el problema de la inflación, si logran resolver el problema de la gasolina, pudiéramos tener cambios significativos. Y previamente usted mencionó Pensilvania, donde se puede dar una de las contiendas más competitivas entre los republicanos y los demócratas en otoño. ¿Por qué importa este estado? Bueno, porque es un estado que lo llamamos aquí un swing state, un estado que cambia en cada elección. Hay elecciones, la última elección la ganó el presidente Biden, pero en la anterior elección, cuando Trump era candidato frente a Hillary, lo ganó Trump. O sea, es un estado que permanentemente va cambiando su forma de votar. No es como estados permanentes fijos como Texas, que es un estado que normalmente siempre vota republicano, o California, Nueva York, que siempre votan demócratas. Entonces, como aquí la elección es en segundo grado, este tipo de estados generan mucho interés a la hora de los resultados de elecciones como esta de medio término. Carlos Escalante, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches y saludos a tu auditorio. Gracias. Y cambiamos de noticia porque en lo que puede leerse como un intento por salvar la Cumbre de las Américas, Estados Unidos suavizó varias de las sanciones que tenía contra Cuba y Venezuela. Esto luego de que los mandatarios de México, Bolivia y Guatemala se negaran a asistir a la reunión que se realizará en Los Ángeles. Todo si la Casa Blanca no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las invitaciones aún no han sido enviadas oficialmente, pero ya el mandatario nicaragüense Daniel Ortega respondió que no le interesa. Gabriel Colchen nos cuenta. A menos de 3 semanas de la Cumbre de las Américas, que debe tener lugar en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, algunas tensiones emergieron en el continente. Guatemala informó que no participará en el evento, mientras que México, Honduras y Bolivia condicionaron su presencia a la invitación de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que en principio fueron excluidos de ella por Estados Unidos. La cumbre podría
ayudar a iniciar una política nueva y le tengo confianza al presidente Biden. Él podría hacer atrás política anacrónica, de subordinación, de falta de respeto a la independencia, a la soberanía de los pueblos, de los países. Para aliviar las tensiones, Joe Biden anunció el martes el levantamiento de algunas sanciones económicas contra Venezuela. Y al mismo tiempo, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición informaron de la reanudación de sus negociaciones para ponerle fin a la crisis. Y México reiteró su disposición para ser el anfitrión. Un día antes, la Casa Blanca también notificó de la flexibilización de algunas de sus medidas contra Cuba, con el restablecimiento de vuelos comerciales o la reactivación del programa de reunificación familiar, decisiones que no acaban de convencer a la isla. El bloqueo económico no se altera con lo aquí planteado. El bloqueo económico, como lo conocemos hoy, con sus componentes fundamentales, continúa totalmente en pie y continúa afectando el desempeño de nuestra economía. En vísperas de la Cumbre de las Américas, la primera dama Jill Biden inició una gira de 6 días en América Latina, donde está previsto que visite Ecuador, Panamá y Costa Rica. En América aumentó un 27% los nuevos contagios por COVID-19 la semana pasada. Así lo reveló la OPS. En el último mes, la pandemia se ha propagado de manera constante en el continente, por lo que las hospitalizaciones crecieron en 18 países. Y Centroamérica fue la región con más casos, con un 80% de incremento. Ante el panorama, la OPS alerta que la situación puede empeorar. La semana pasada, nuestra región registró más de 918,000 casos, lo cual representa un aumento del 27,2% en comparación con la semana anterior. Se registraron más de 3.500 muestras. Las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron en 18 países y las admisiones a unidades de cuidados intensivos aumentaron en 13 países y territorios. La Organización Meteorológica Mundial publicó un informe en el que advierte sobre el agravamiento de la crisis climática. Así lo dijo la organización en su informe de 2021, en el que agregó que los océanos alcanzaron máximos de calentamiento y acidificación. Asimismo, señaló que los niveles de dióxido de carbono y metano en la atmósfera superaron los del año anterior. El reporte también acusa que los últimos 7 años han sido los más calurosos de los que se tiene constancia. También hoy se conoció que las muertes por el aire contaminado aumentaron un 7% entre 2015 y 2019, según un estudio de la Alianza Global en Salud y Polución. Más detalles en este informe. En los cielos de las grandes ciudades se ve el halo gris de la polución. La contaminación atmosférica causada por las actividades humanas es cada vez más perjudicial para la salud. Según un estudio publicado en la revista The Lancet Planetary Health, las muertes relacionadas a la contaminación del aire aumentaron un 7% entre 2015 y 2019, un fenómeno que causa la muerte de 9 millones de personas al año y que sigue estando poco identificado según los autores del estudio. La contaminación es un factor de riesgo de muerte, como muchos otros. Cuando se observa a qué contribuye la contaminación, se trata principalmente de enfermedades no transmisibles que figuran como causa real de muerte en el certificado de defunción. Casi nunca verás la contaminación como causa de muerte. Según el estudio, el 75% de estas muertes están causadas directamente por la contaminación atmosférica, pero las muertes por exposición a sustancias químicas y metales pesados también han aumentado un 66% desde el año 2000. Se trata de un fenómeno que afecta principalmente a los países pobres y en desarrollo. Cuando estos países se industrializan, se produce también un fenómeno de urbanización. Cada vez más personas se trasladan a las zonas donde hay contaminación y al mismo tiempo hay un envejecimiento de la población. Todas estas cosas se combinan y aumentan la carga de estas poblaciones. Chad, la República Centroafricana y Nigeria son algunos de los países que registran la mayor tasa de mortalidad por la contaminación atmosférica. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados con France 24.